Que el Señor les bendiga. ¿Cómo están? Bien, con frío. Bueno, vamos a continuar con las enseñanzas. Esta noche nos toca aprender acerca de lo que la Biblia revela del día del juicio final. Venimos aprendiendo en serie todos los temas relacionados con la segunda venida de Cristo. Y este es un tema poco enseñado o poco tocado, porque no hay ninguna duda que la palabra juicio, y más le agregamos la palabra juicio final, es un tema que no todos quieren quizás conocer o escuchar. Y de ese tema surgen muchas preguntas y que necesitamos responderlas con la Biblia, conocer y también nosotros entender el carácter de nuestro Dios, que es un Dios justo. Todos nosotros queremos un Dios bueno y Él es bueno. Él es el único bueno. Jesús dijo, uno es bueno, solamente el Padre. Y si nosotros queremos que nuestro Dios se manifieste solamente como bueno, estaríamos quizás negándonos a conocer otro de sus atributos y su carácter, que Él es un juez justo. Dios es un juez justo. Y nosotros probablemente tenemos un concepto de justicia que no satisface la verdad de esa palabra. Muchas veces nosotros sufrimos injusticia, padecemos injusticia, vemos injusticia o reclamamos por justicia. Hoy el mundo entero pide por justicia, clama por justicia, cuando los hechos evidentes de corrupción, de maldad, de homicidios, de asesinatos, de violaciones, la sociedad está cansada, se siente vulnerable y pide justicia. Pero el concepto de la justicia de Dios está por encima de muchos actos que puede el hombre reclamar, sino que debemos nosotros ver qué es lo que la Biblia nos enseña y nos revela acerca del juicio final, el juicio de Dios. Entonces, lo primero que tenemos que resaltar es que Dios es un Dios justo, su carácter es justo. Dios es un juez justo, dice la palabra. Él es un juez justo. Y si nosotros podemos calificar a un juez que es justo, podríamos decir que nosotros decimos que este juez es justo porque respeta la ley y hace cumplir la ley. Porque es justo porque no tiene por inocente el culpable, sino que ejerce su autoridad y su facultad de juzgar. Podemos decir, es justo porque no admite sobornos, ¿sí? Sino que es implacable ante la ley. Bueno, cuando nosotros hablamos de que nuestro Dios es un Dios justo, es un juez justo, como dice el Salmo, deberíamos nosotros prestar mucha atención acerca de esta definición. Y yo quisiera que esta noche podamos usar la Biblia para que podamos comprender mejor todavía por qué el Evangelio o las buenas noticias que Dios ha traído a este mundo a través de Jesucristo y por medio de Jesucristo, tiene mucho que ver acerca del juicio. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos guíe y que nos permita comprender la enseñanza de hoy. Les invito a que oren conmigo. Padre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, pedimos que por medio de tu Espíritu Santo abra el entendimiento de nuestra mente para comprender tu palabra. Que podamos ser permeables a las enseñanzas y dejar que tu palabra, que es como una espada de dos filos, penetre hasta lo más profundo de nuestro ser. Y que nos ayude, Señor, a comprender el propósito de por qué ha sido escrita esta verdad. Danos a nosotros en esta noche, por tu Espíritu Santo, la gracia de poder comprender y alabarte y adorarte por quién eres tú. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Martín Lutero decía cuán serio es para la gente injusta el problema de tener que vivir ante la presencia de un Dios santo y justo. Un Dios que todo lo ve, un Dios que todo lo sabe. Nosotros tenemos la tendencia de pensar que cuando pecamos nadie nos ve. Es más, a veces en la tentación miramos si nadie nos ve y entonces incurrimos en el pecado. Pero es justamente algo que no debemos nosotros olvidarnos, que el Salmo 139 dice que nuestro Dios es un Dios omnipresente y omnisciente, todo lo sabe y todo lo ve y está en todo lugar. Entonces no podemos nosotros huir de su presencia. En todo lugar están sus ojos. Entonces, entendiendo esta frase de Martín Lutero, deberíamos nosotros volcarnos a introducir el tema sobre el juicio final. ¿Qué opinión tendrían ustedes de una persona que mata a 2 empleados suyos porque se equivocaron una sola vez? ¿Qué opinión tendrían? ¿Qué opinión tendrían ustedes si una persona mata a una persona que está cercana a él porque solamente quiso ayudar a que un objeto valioso no se rompiera? ¿O qué opinión tendríamos nosotros si esa persona ordena una masacre general total de una ciudad, de un pueblo entero, y le recalca que no tenga piedad ni de mujeres ni de niños? Seguramente todos estaríamos pidiendo que sea sancionado con la pena máxima. Bueno, estas son historias bíblicas y el que ordenó estas cosas es justamente Dios. Uno dirá, ¿por qué Dios hizo de que 2 sacerdotes como Nadab y Abiú, porque se equivocaron una sola vez y fueron ellos a ofrecer un fuego extraño sobre el altar, inmediatamente el fuego de Dios cayó sobre ellos y los mató? El otro caso es la referencia de Usa, un levita que queriendo trasladar el arca, la puso sobre unos bueyes y una carreta, y los bueyes tropezaron y el arca que estaba por caer, él la sostuvo con sus manos para que no se caiga, y la ira de Dios se encendió porque tocó el arca y lo mató. O sea, vemos nosotros historias bíblicas que podríamos decir, o qué opinión tenemos acerca de lo que es un juicio o una justicia. Ahora, si bien es cierto, en el Antiguo Testamento vemos nosotros el carácter de un Dios justo como lo vemos ahora en el Nuevo Testamento. La única diferencia es que en el Antiguo Testamento los juicios eran inmediatos. Pecaban, morían. Pecaban, morían. Provocaban a Dios y Dios actuaba con justicia y mataba a esa persona. Entonces, tenemos un serio conflicto para entender el tema del juicio de Dios, porque hay algunas cosas que nosotros debemos aprender antes. No entendemos la justicia de Dios porque no entendemos la santidad de Dios. No entendemos la santidad de Dios porque no comprendemos lo repugnante y abominable que son nuestros pecados delante de Él. No entendemos realmente lo que es el pecado hasta que no creamos y comprendamos lo profundo de su gracia y su misericordia. Así que para poder nosotros llegar a entender realmente lo que es el juicio de Dios o el juicio final y el carácter justo de Dios como juez, debemos entender primeramente algunos elementos de un tribunal, de un juicio. Y la Biblia también hace referencia a un tribunal, elementos de un juicio. Hay leyes, hay mandamientos y hay estatutos que Dios ha puesto para que el hombre los obedezca. Si el hombre los desobedece, el carácter justo de Dios como juez tiene que llamar a sanción a aquel que desobedeció la ley de Dios
Y la sanción es presentarse ante un tribunal, ante Dios como juez, y Dios es el que va a obrar con justicia. Y para esto nosotros tenemos que preguntarnos qué ha pasado con el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en cuanto al carácter de la justicia de Dios. ¿Por qué Dios no actúa igual en el Nuevo Testamento como lo hizo en el Antiguo Testamento con respecto al juicio sobre el pecado? ¿Se han dado cuenta ustedes que uno puede leer el Antiguo Testamento y ve que inmediatamente Dios ejecutaba y obraba con juicio, con justicia? Ahora, ¿de qué manera Dios mostraba y demostraba la sentencia final de alguien que pecaba? Con la muerte. La muerte. Nosotros encontramos un texto en Ezequiel capítulo 18, 4, que dice: el alma que pecare, ésta morirá. El alma que pecare, ésta morirá. Y un texto del apóstol Pablo en su carta en Romanos capítulo 6, versículo 23, que es un texto muy conocido, dice: porque la paga del pecado es la muerte. El que pecó, muere. Y eso es justamente un atributo de la legalidad de Dios. Así que si nosotros podemos entender que hay un Dios que no cambia y que hay un Dios que realmente cumple con lo que dice, entendemos que el pecado es lo que introdujo la muerte en el hombre. Cada vez que nosotros nos enteramos de que alguien murió, cada vez que vemos la televisión de alguien murió en un homicidio, en un accidente, cada vez que vamos a condolernos con alguna persona que está en un velorio porque algún pariente murió, cuando vemos ese cuadro quizás duro, triste o desagradable de ver a alguien dentro de un ataúd para ser sepultado, lo primero que tiene que venir a nuestra mente es que el pecado es tan real que se puede ver a través de la muerte. La gente hasta el día de hoy sigue muriendo. En este preciso momento, miles de personas en el mundo están muriendo, como miles de personas están naciendo. Ahora, nosotros no podemos negar que todo pecado en la Biblia, ante los ojos de Dios, es digno de muerte. Eso dice la palabra de Dios. Todo pecado de los hombres ante los ojos de Dios es digno de muerte. Nosotros no podemos negar, porque la Biblia dice cuál es la condición de todos los seres humanos. Romanos 3:10 dice: porque no hay justo ni aún uno. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero hay un texto que prácticamente deja sin palabras a todos los hombres, y mucho más con aquellos que creen que el pecado tiene dimensión de gravedad. Bueno, todos somos pecadores, pero yo no peco como aquel, o yo no soy tan pecador como aquel. O podemos quizás decir: bueno, yo no maté a nadie, no robé nada. O quizás están aquellos que se atreven a decir: yo no tengo pecado. Primera de Juan, en su carta, capítulo 1, el versículo 8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ese texto le está diciendo a todos los seres humanos que no puede decir que no somos pecadores. Porque si alguien dice que no tiene pecado, se engaña a sí mismo y la verdad no está en él. Ahora, ¿cómo podemos resolver el asunto del pecado? Porque si vemos nosotros que la legalidad de Dios dice que la paga del pecado es la muerte, que el alma que peca debe morir,
que todo pecado de los hombres ante los ojos de Dios es digno de muerte, deberíamos preguntarnos nosotros cómo presentarnos delante de un Dios que es un juez justo. Debemos entender que Dios no tiene ninguna deuda con nosotros. Dios no está obligado a salvar a nadie. Pero sin embargo, Dios salva. Ahora, si Dios salva, no es por méritos, no es por obras, porque según la Biblia dice que no es por obras para que nadie tenga de qué gloriarse ante Dios. Yo me salvé, Señor, porque hice esto. La Biblia dice, no es por obra, es por gracia. La gracia es un regalo para alguien que no se lo merece. Un regalo no es una paga, no es un salario por alguien que ha obrado para ganar algo, sino es la gracia. Somos salvos por medio de la fe, a través de esta gracia para llegar a esa vida eterna. Pero sin embargo, vuelvo a repetir, Dios no tiene ninguna deuda con nosotros. No está obligado a salvarnos. Así que si vemos nosotros aquí un análisis en lenguaje judicial, hay una ley que Dios puso para que el hombre viva conforme a esa ley. Y esos son los 10 mandamientos morales que son vigentes y que todo hombre debe obedecer. Pero sabemos nosotros de que nadie pudo cumplir con esos 10 mandamientos porque no podemos ni siquiera cumplir uno. En el ejercicio que siempre hacemos nosotros para ver si realmente podemos cumplir todo es de los 10 mandamientos. Hay uno que dice, no dirás falso testimonio o no mentirás. Y la pregunta es, ¿alguna vez has mentido? La pregunta sobre esa pregunta es, ¿cuántas mentiras tienes que decir una persona para ser considerado un mentiroso? ¿Has mentido una sola vez en tu vida? ¿O has mentido muchas veces? Aunque la mentira, muchas veces queremos disfrazarla como piadosa. La mentira ante los ojos de Dios es pecado. Y la Biblia dice que los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Entonces, si nosotros podemos empezar a ver que de los 10 mandamientos, ni siquiera uno podemos cumplir, el problema serio es, como dijo Martín Lutero, cuán serio es para la gente pecadora tener que vivir ante la presencia de un Dios que es juez, santo y justo. Todos necesitamos un Salvador. Todos necesitamos un Salvador que nos libre de la condenación. Porque la condenación eterna es el resultado del pecado. Vuelvo a preguntar, ¿has mentido alguna vez? El que miente una vez, aunque sea una, entra en la categoría de ser mentiroso. ¿Has robado alguna vez? Fíjense que la Biblia dice, no hurtarás, no dice, no robarás. Porque saben que hay una diferencia entre robar y hurtar. Cuando uno hace el seguro de un automotor, dice que está protegido contra robos y hurtos. Porque son dos cosas diferentes. Robar es quitar algo usando, ejerciendo la violencia. Golpeando o usando un arma o violentando, eso es robo. Pero hurto es sustraer algo de alguien sin que la otra persona se dé cuenta. Eso es hurto. Cuando nadie se da cuenta que le estás robando. Y mis hermanos, si no robaste de hecho usando la violencia, probablemente has caído en la categoría de ladrón al haber hurtado sin que se dé cuenta la otra persona.
¿Hurtaste el amor a tu esposa o hurtaste el amor a tu esposo cuando fornicaste o caíste en adulterio? ¿Hurtaste el tiempo con tus hijos? ¿Hurtaste el tiempo con Dios? ¿Se dan cuenta? La ley nos presenta delante de Dios no como inocentes, sino como culpables. La ley desnuda el corazón de todos los seres humanos para que veamos que ante los ojos de Dios no merecemos vivir y vivir eternamente, sino que merecemos la muerte eterna. Pero sin embargo, Dios no quiere la condenación del pecador. Dios no quiere que te pierdas. Por eso es que nosotros podemos entender de que algo ha pasado desde el antiguo pacto al nuevo pacto. En el Antiguo Testamento vemos nosotros a un Dios implacable y con un carácter justo y severo. El que pecaba, moría. En el Antiguo Testamento había leyes, yo enumeré por lo menos 18 leyes, que cuando alguien cometía infracción de esta ley, era condenado con pena de muerte. O sea, lo mataban, lo apedreaban o lo quemaban, pero moría esa persona. Esto era en el Antiguo Testamento. Fíjense si estas leyes en las cuales Dios inmediatamente mandaba un juicio son diferentes a las que hoy siguen pasando como pecado. Por ejemplo, se condenaba a muerte a alguien que golpeaba o maldecía a los padres. Si alguien maldecía a sus padres o lo agredía, pena de muerte, lo mataban. Pregunta, ¿hoy hay respeto por los padres? Y sin embargo siguen, como dice, vivitos, como si nada pasase. Las prácticas homosexuales y las deformaciones de la sexualidad eran en el Antiguo Testamento un motivo de apedrear y morir. Profanar las ofrendas sacrificadas era pena de muerte. El incesto, pecado sexual entre miembros de la propia familia, era pena de muerte. El homicidio, el secuestro, la idolatría, el bestialismo, que es la sexualidad con animales, la prostitución, la violación, todo esto son leyes del Antiguo Testamento, civiles, humanitarias, sociales, que si cometían esta infracción, inmediatamente la muerte se manifestaba. El sacrificio de los niños, el aborto, las prácticas de las falsas profecías, la blasfemia, el divorcio, la desobediencia a los veredictos de un juez, el dar falso testimonio, el consultar a los brujos, adivinos, hechiceros y medios y profanar las fiestas del Señor. Todas estas 18 que anoté eran leyes que si alguien las cometía como infracción, lo mataban. ¿Por qué? Porque Dios había ordenado así. Ahora, en el día de hoy se maldicen a los padres y golpean a los padres algunos. Hay prácticas homosexuales. Se profanan cosas sacrificadas a los ídolos y a los demonios y quieren consagrar a Dios. Habrán escuchado ustedes una canción de moda que se llama Despacito, ¿no? Que simplemente ahora le han puesto letras cristianas. Los sacrificados a los demonios quieren o intentan ofrecérselo al Señor. El incesto, el secuestro, todas estas cosas son las cosas que siguen pasando hoy, pero uno se pregunta, ¿qué ha pasado? Si en el antiguo pacto había un juicio inminente, ¿y por qué ahora no pasa nada? ¿Será que Dios ha cambiado? No. ¿Será que Dios ahora tolera el pecado? No. ¿Por qué causa Dios no actúa como en el Antiguo Testamento? Porque Dios, a través de la llegada de Jesucristo, como algo planificado para salvar al pecador, ha puesto en su gracia y en su misericordia, no el abolir el juicio, sino en postergarlo o aplazarlo, esperando que todos procedan al arrepentimiento, esperando que todos clamen delante de Dios arrepentidos por la salvación. Pero ¿por qué la gente
hoy puede pecar y como si nada pasase. La justicia de Dios no fue denegada, sino que fue postergada para hacer el ejercicio de su justicia un día. Diga conmigo, un día. Antes veíamos que cuando alguien infringía la ley, todos los días había juicios. Pero desde que Cristo vino y murió y resucitó y ascendió a los cielos y le ha dado a la iglesia un mensaje, el evangelio del reino de los cielos. Porque el evangelio no es una religión, como muchos dicen, ¿vos vas al evangelio? No es una religión. La palabra evangelio significa las buenas noticias que Cristo trajo del cielo. Y la iglesia tiene este mensaje. ¿Y por qué Dios no ejerce justicia inmediata con todos aquellos que violan la ley de Dios? Porque Dios ha fijado un día donde será el juicio final y donde ejercerá la justicia de Dios. Veamos este texto en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 30 y 31. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 30 y 31. Dice así la Escritura: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, le suplica a todos los hombres, así dice, manda ahora. No es un pedido, es una orden. Dios a todos los hombres en todo lugar les manda, les ordena, ¿qué cosa? Que se arrepientan. Dios no va a mandar a alguien que se arrepienta si no es pecador. Así que aquí está diciendo que Dios manda a todos los hombres en todo lugar. ¿Qué está diciendo? Que hasta aquí en Tucumán también hay pecadores. ¿Sabían eso? No me va a decir, ¿seré yo? Todos los hombres en todo lugar, Dios les manda que se arrepientan. ¿Por qué Dios manda que se arrepientan ahora? ¿Lo ven a la hora allí? Ahora. ¿Por qué Dios manda que ahora se arrepientan? Dice el versículo 31 el por qué. Por cuanto ha establecido un día, en el cual juzgará al mundo con justicia. Dios es un juez justo. Ahora, Dios es un Dios trino, es un Dios uno en tres personas. Es Dios Padre, es Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Cuál es la persona divina que va a juzgarnos? Cristo. Porque dice aquí, el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Está hablando de Cristo. O sea que Cristo es el que vino a este mundo. ¿Para qué vino Cristo? Para tomar lugar de esta persona que era pecadora. Todos los pecados que usted se puede imaginar estaban en esta persona, que los cometió, los hizo, los disfrutó, los padeció y tiene la consecuencia del pecado. La justicia de Dios tiene que caer con todo el rigor de su ira para condenar al pecador. Pero viene Jesús, que no cometió pecado, que jamás cometió un pecado. Y aquí están un justo y un pecador. Y Dios, Padre, tiene que impartir justicia. ¿A quién debe matar el Padre como un juez justo? ¿Al que no cometió pecado o al pecador?
al pecador. Mas Dios muestra su amor por nosotros, en que siendo pecadores, es Cristo el que murió por nosotros. ¿Cómo hizo esto? Cuando Cristo vino, tomó todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados fueron imputados a Él. Él no los cometió. Todos nuestros pecados fueron imputados a Él. Y Él es el que fue a la cruz del Calvario a pagar la culpa de los pecados cometidos. No por Él, sino por mí. Si todos mis pecados se los llevó Él, yo fui librado de toda la culpa del pecado. Y es el Padre el que mató a su propio Hijo, porque todos los pecados debían ser castigados. Y Cristo murió. Y yo quedé vivo. Cuando Él resucitó, resucitó con toda la victoria de la justicia que ganó. Pero lo que hizo Jesús es, de su justicia, nos dio a nosotros, para que nosotros seamos justificados por Él. ¿Vio lo que hizo Jesús? No es que nosotros fuimos salvos solamente por repetir una oración, sino porque hubo un acto legal. Y este Jesús que descendió y que tomó nuestro lugar como sustituto en la cruz del Calvario y Él murió por nosotros, es Él el que ascendió y que un día volverá a juzgar. Él, Jesús. Dice Romanos capítulo 2, versículo 5. ¿Se acuerda que hemos dicho que Dios manda a todo hombre y en todo lugar que se arrepienta? Romanos capítulo 2, versículo 5 dice que hay algunas personas que no se quieren arrepentir. ¿Y qué dice la palabra? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras, acumulas. ¿Vio que yo puedo pecar todos los días y dice, no pasa nada? No, acumulas. ¿Qué cosa? Acumulas para ti mismo ira para el día de la ira. Va a haber un día, el día del juicio final es el día de la ira de Dios y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Lo ven? La gente sigue muriendo todos los días, demostrando que la sentencia del pecado sigue vigente. Pero Dios ha provisto a Jesucristo como el Salvador. Ahora, el gran problema es que el hombre desaprovecha esta oportunidad. Hoy es día de salvación. Hoy, si crees en el Evangelio, en las buenas noticias de Jesucristo, y te arrepientes de todo corazón de todos tus pecados, y crees que Jesús tomó tu lugar en la cruz del Calvario y Él murió pagando tu deuda. Y si confiesas que Jesús es tu Señor y tu Salvador, serás salvo. Eso dice la palabra. Pero ¿qué pasa con la gente? No todos creen. No todos quieren arrepentirse. Acabamos de leer esto. Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Hay muchas personas que desaprovechan la oportunidad. La carta de Judas, el versículo 4, está casi al final, dice así: pero algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, quiere decir no convertidos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios
el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Hay personas que convierten en libertinaje la gracia de Dios. O sea que en vez de creer el Evangelio de Jesucristo, le creen la mentira de la serpiente. La serpiente en el Edén le dijo a la mujer, no moriréis, no pasa nada, comé, probá, no pasa nada. La gente hoy en día no tiene en cuenta a Dios. No piensa en Jesucristo, porque no piensa en su alma, porque no piensa en su salvación y no piensa en su vida eterna. Porque sabe, mis hermanos, la gente no sabe, o mejor dicho, probablemente ignora, que no es lo mismo, que la muerte no es el fin de la existencia. Personas que creen que la muerte se termina todo. La muerte lo único que hace es sacar el alma de este cuerpo moribundo y corrompido por el pecado. Y la muerte lo que hace es depositarnos en dos destinos, uno de los dos destinos eternos que la Biblia revela y que lo dijo el mismo Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 25, versículo 31, vemos nosotros que el subtítulo habla de un juicio y este juicio será a las naciones. ¿Por qué Dios va a juzgar? ¿Por qué Cristo va a venir a juzgar? Porque hay quienes no quieren arrepentirse, hay quienes rehúsan creer en Jesucristo, hay quienes rechazan la oportunidad que el Señor está dando todos los días. ¿Y qué sucederá? Mateo 25, 31 dice, cuando el Hijo del Hombre, está hablando de Cristo, venga en su gloria. Saben que Cristo va a volver por segunda vez, ¿no? Ahora, cuando Él venga por segunda vez, viene como Rey, como Señor y como Juez. Porque dice que cuando Él venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de Él todas las naciones. ¿Y qué hará Jesucristo? Separará, apartará los unos de los otros, como el pastor aparta las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Y entonces el rey dirá a los de su derecha, a las ovejas, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Versículo 41. Entonces también dirá a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Versículo 45. Entonces le responderá diciendo, de cierto, os digo que cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, a mí tampoco lo hiciste. E irán, ahí están los dos destinos, e irán estos al castigo eterno y los justos a vida eterna. Así que aquí es cuestión de preguntarse, ¿tiene usted ya el pasaporte? ¿Piensa usted en dónde va a estar eternamente? Porque ¿qué pasa con aquellos que se arrepienten y creen? ¿Y qué pasa con aquellos que rehúsan creer? Fíjense lo que dice Jesús en Juan capítulo 3. San Juan capítulo 3. Dice el versículo 16 en adelante, porque de tal manera
amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios al mundo para condenar al mundo, ¿escuchó? Sino ¿para qué? Para que el mundo sea salvo por Él. ¿Qué quiere Dios? Salvarte. ¿Qué quiere el Señor? Salvarnos. Y Dios no vino a salvar a justos, sino a pecadores. Así que si usted quiere ser salvo, lo primero que tiene que hacer es reconocer que es pecador. Porque Él no viene a salvar a justos, sino a pecadores. Y dice el versículo 18, el que en Él cree, ¿qué dice allí? No es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Hijo de Dios. El versículo 36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Como verán mis hermanos, habrá un día en que Jesús juzgará con justicia a todos. El engaño más peligroso es pensar que a Dios no le importan nuestros pecados o que Él no nos va a castigar. Cuidado, esa es la mentira de la serpiente. No pasa nada, no moriréis. Pero la Biblia nos revela que el juicio final será un juicio oral y público. No hay cámara Gesell allí en el juicio del Señor. No estaremos a sola como un confesionario allí oculto detrás de una cortina para que nadie nos vea. La palabra misma revela de que todas las cosas que se dicen en secreto serán publicadas. ¿Cuántos de ustedes me prestarían por un momento su cerebro para que lo proyectemos y veamos por pantalla gigante todas las cosas que usted hizo en toda su vida? Creo que a todos nos daría mucha vergüenza. Pero ¿saben, mis hermanos? Este juicio es bíblico. No es un invento de Hollywood, no es un nombre de ficción de una película, el juicio final. Es algo que la Escritura dice que va a pasar. En Hebreos capítulo 9, versículo 27, dice claramente, de la manera que está establecido. Ya está establecido. ¿Quién ha establecido esto? Dios. Así como hemos visto en Hechos 17, Dios ha establecido un día en que juzgará. Dice de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. ¿Cómo será este juicio? ¿Qué tipo de respuesta nos da la Biblia acerca de algunas preguntas? ¿Habrá realmente un juicio final? Sí, va a haber, después de la muerte, un juicio. ¿Quiénes comparecerán en este juicio? Hemos leído recién Mateo 25, 31, que Cristo cuando venga se sentará en su trono y serán reunidas delante de Él todas las naciones. Pero, ¿qué pasa con los que ya están muertos? Veamos qué va a pasar. Vayamos a Apocalipsis capítulo 20. Versículo 11 y 12. Como usted verá, el subtítulo dice el juicio ante el gran trono blanco. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él y delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Y dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Fíjense ustedes que fueron resucitados todos. Cuando Cristo venga por segunda vez, las trompetas van a sonar
y todos los muertos van a resucitar, desde Adán hasta el último. Y todos los que estén vivos, juntamente con todos los resucitados, estarán delante del trono del Señor. Porque ¿qué es lo que sucederá? Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y el otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él. Mucha gente murió en el mar. Y la muerte y el Hades entregaron a sus muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados, ¿quiénes? Cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así que ya tenemos la primera pregunta respondida. ¿Realmente habrá un juicio final? Sí. La segunda pregunta, ¿quiénes comparecerán ante el juicio? Todos. ¿Qué cosas se juzgarán? Según sus obras. Para que usted se dé cuenta que lo que hacemos, a veces nosotros mismos nos olvidamos. Pero sin embargo, el Dios que todo lo ve, el Dios que todo lo sabe, tiene un libro. Y ese se llama el libro de las memorias. El libro de alegatos. Acá menciona que los libros fueron abiertos. Y el otro libro, que es el libro de la vida. La Biblia menciona 3 libros. El libro que es la palabra de Dios, seremos juzgados por la palabra de Dios, conforme a la ley, que son los 10 mandamientos. El otro libro es el libro de la vida, donde están los nombres registrados. Esto es como la guía telefónica, ¿vio? ¿Vio que cuando buscamos en la guía telefónica empezamos? ¿Cómo me dijiste el nombre? Pues no lo encuentro. Quien no esté inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. ¿Y cuál es el otro libro? Es el libro de las memorias. ¿Dónde figura esto? Bueno, es Malaquías capítulo 3, versículo 16. Porque Malaquías tiene otros textos también. Malaquías capítulo 3, no es el 10, es el 16. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a sus compañeros, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él. Aquí aparece el libro de memoria. Es para que todas las cosas estén registradas en este libro. Ahora, ¿cómo será este juicio? Estos son los alegatos que se van a presentar. Es lo que cada persona tendrá que rendir cuentas delante del Señor. Todavía no llego al final, así que déjeme que llegue al final. Pero vamos a ver algunos textos bíblicos para ver que en verdad todos debemos rendir cuentas. Todos. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10, encontramos nosotros un texto que nos habla de un tribunal. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para que cada uno reciba según lo que haya dicho, pensado, no, hecho. Según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo.
Ahora entiende por qué dije al principio que este tema muchos no quieren predicar o no quieren enseñar o no quieren saber. Porque no es un tema que trae confort y comodidad, sino que inquieta. Pero todavía no terminé, porque tenemos que responder y nosotros también estaremos en un juicio. Hebreos 4:13, fíjese en lo que dice también como otro texto que afirma que todos tienen que rendir cuentas delante del Señor. Hebreos 4:13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Vayamos al libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 14. Eclesiastés 12, 14. Dice, porque Dios traerá toda obra. ¿A qué cosa? A juicio. Juntamente con toda... No, esto no lo leamos, ¿no? ¿Lo leemos o no? Y hay que leerlo, ya estamos jugados, ¿no? Porque preguntémonos a nosotros, no le preguntes que está lo tuyo, pero decís, yo jamás, ¿no? ¿Usted esconde algo? Jamás. ¿Usted encubre algo? No. Pero piense para usted mismo. Ahora está en la habitación cerrada, usted y el que todo lo ve y todo lo sabe. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Necesito ir concluyendo la clase de hoy, la enseñanza de hoy. La pregunta es, los hijos de Dios, los que hemos creído en el Evangelio de Jesucristo, los que ya nos hemos arrepentido de corazón por nuestros pecados y los hemos confesado delante de Dios arrepentidos, ¿también seremos juzgados? ¿También tenemos que comparecer? El problema no es comparecer. El problema no es estar parado delante del trono. El problema no es rendir cuenta, sino es escuchar el veredicto. Es la sentencia. Yo sé que si nosotros podemos o pudiéramos olvidarnos de todos nuestros pecados y cosas malas que hicimos, probablemente iríamos confiados a ese día. Pero algo ha hecho el Señor. Es perdonarnos, limpiarnos, justificarnos delante de Él. Pero a mí no me ha borrado el recuerdo de mis pecados. ¿Sí o no? Todavía me acuerdo. Y hay cosas que no quisiera acordarme porque me duele y me avergüenza. Y yo prefiero no hablar de ese tema. Y el solo hecho de pensar de que un día, Señor, voy a tener que volver a sacar esto. Déjeme darle la respuesta. Para todos aquellos que creemos en Jesucristo como el Señor y Salvador, nuestro juicio fue llevado a cabo hace 2000 años en la cruz del Calvario. Porque el que murió, murió por ti. El que pagó, pagó por ti. Por eso es que hay textos con legalidad y con verdad, como Romanos 8:1 diciendo, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Como Romanos 5:1
Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Eso quiere decir que nosotros no vamos a ser llamados a comparecer? Todos, dice. Vamos a estar todos. Y cuando digan Raúl Oliva adelante, y yo vaya delante del juez justo que es Jesucristo, voy a acordarme de este texto. Primera de Juan. Capítulo 2, versículo 1. Cuando yo vaya a pararme delante de Jesucristo como juez, sabiendo que Él es un juez justo, es implacable, que no tendrá por inocente al culpable, que dará el pago en persona. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1. Dice, mire con qué amor escribe Juan diciendo, hijitos. ¿Saben cuando un padre le dice a su hijo, hijito? Está expresando su amor. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis aquí. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Quién es el abogado? Oh, perdón, pero si Jesús es el juez. Jesús es el juez para los que no creen. Pero para los que hemos creído, Él es nuestro abogado delante del Padre. Oh, qué inmenso amor, qué extraordinario amor. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, porque Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Sabe qué es propiciar? Es poner su vida en sacrificio de muerte para que la ira del Padre se aplaque al ser satisfecha su justicia. Y Jesús murió en la cruz para satisfacer la justicia del Padre, y la ira del Padre se aplacó y me reconcilió con el Padre para que nosotros podamos tener hoy esta convicción. Por eso dice la palabra, erguíos, pónganse en derecho, levanten su cabeza, que vuestro galardón está cerca. Cristo pagó en la cruz del Calvario por todos aquellos pecadores que, oyendo el Evangelio de Jesucristo, las buenas noticias que Él trajo, de que tú no tienes que hacer nada para salvarte. Mira esa cruz y observa que el que te amó tomó tu lugar. El que te amó cargó tus pecados y murió como lo presentó Juan el Bautista. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando yo me vaya a parar delante del juez y todos mis pensamientos estén todavía latentes de mis cosas, y cuando empiece a ver el libro de la memoria abierto, y diga, Raúl Oliva hizo esto, yo voy a entender que sí es verdad, todo eso hice yo, porque está registrada mi vida. Y probablemente me cueste levantar mis ojos para mirarle a Él, pero de pronto, entendiendo de que yo cometí todos esos pecados, al final de esa lista dice, cancelado. No hay deuda.
Porque Cristo, el juez, es el que pagó mis pecados. Y Él es el que me dio una nueva vida. ¿Qué hizo Cristo? Acompáñenme a Hebreos capítulo 9 y terminamos. Hebreos capítulo 9. Versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre al lugar santísimo, habiendo obtenido, logrado para nosotros, ¿qué cosa? Eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha delante de Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. ¿Cuántos saben que Cristo murió para dar cumplimiento a este pacto, a esta herencia? De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos y con agua y lana escarlata y hisopo roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto roció también con sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto, porque no entró Cristo al santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino ¿a dónde? Al cielo mismo. ¿Para qué? Para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de medio el pecado, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a todos los que le esperan. ¿Usted le espera? No le tenga miedo al juicio final. Si usted todavía siente algo que no está todavía con esa convicción y teme ese día, es porque aún no se arrepintió. Y Dios quiere que te arrepientas y que creas que Cristo vino a tomar tu lugar y que confieses que Él es tu Señor y Salvador.
En eso consiste el milagro más grande que puede haber. Que alguien siendo pecador sea llamado hijo de Dios. ¿Cómo logra de aquí llegar aquí? Es por medio de Jesucristo, el único camino que nos lleva al Padre. Vamos a orar. Señor, queremos darte toda la gloria a ti. Queremos alabar y bendecir tu santo nombre. Queremos darte gracias por el plan maravilloso de la salvación. Gracias por Cristo el Cordero, que murió y con su sangre nos lavó y nos limpió. Que nuestro juicio fue llevado a cabo hace 2000 años en la cruz del Calvario y hemos sido justificados por creer en la verdad del Evangelio. Ahora, Señor, para nosotros los hijos de Dios, se nos espera la bienvenida del Rey. Que Él mismo nos dirá: venid benditos, benditos de mi Padre. Entren en el reino preparado para vosotros. Él es el que nos va a dar coronas en nuestras cabezas. Él es el que nos va a dar galardones y diademas. Él es el que va a reconocer nuestra labor aquí en la tierra. Porque ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Porque todo aquel que cree ha sido justificado. El que tiene el Hijo tiene la vida eterna. Así que, Señor, en esta noche pido que si hay aquí presente algunos que aún no se han arrepentido de verdad y que no han puesto en su corazón el deseo todavía de que tú los salves, Señor, por tu Espíritu Santo, convence ahora. Sálvalos. Porque, Señor, esta vida aquí en este mundo tiene un principio y tiene un final. No sabemos cuándo venimos, como tampoco sabemos cuándo nos vamos. Pero mientras estamos, tu regalo sigue estando vigente para todo aquel que cree. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén.